ir ya se acostumbrando con el R, ¿cierto? Me parece que hay alguna persona que ya tenía experiencia con R. ¿Es tú, Gonzalo, o no? ¿O es otra persona? ¿Cómo? Reinaldo me comentó que hay un alumno que ya tenía experiencia con R. Wilson. Ah, Wilson. Ah, ok, bueno. Hola, Hola, Rebeca. ¿Cómo está? Hola. bien. Cierto. Entonces, quizás yo aguardo más unos minutos, como yo no voy como a hacer como una corrección de la tarea, es más, no sé, como preguntar si todos lograron como ejecutar como el script en ese sitio que yo había dejado para ustedes, ¿cierto? Uno tendría acá como eh, Sí, no hubo problema. uno, Funcionó ahora no bastante sé, bien. ¿no? Sí, funcionó bien, como, ¿cierto? Al final, como en la tarea 2 que sería de la próxima semana, como yo voy a dejar como R, ¿cierto? Para que ustedes puedan como utilizarlo. Pero no sé, como si ustedes tienen mucha dificultad con R, ahí no sé, quizás podemos hacer como una clase especial, como si fuera no sé, un tutorial acerca de un poquito acerca de R. El Reinaldo me comentó también que el profesor Miguel como también va a utilizar R en algún momento, ¿cierto? Y que va a haber un poco de programación con ustedes. ¿Cierto? En mi caso, lo que yo voy a hacer, como es normalmente poner como unos scripts, ¿cierto? Y la idea es que no voy a enseñar a ustedes a programar, pero de alguna manera familiarizar ustedes con el R, ¿cierto? Y no sé, como, no sé, uno puede como empezar como a modificar el script, ¿cierto? Para probar como cosas nuevas, ¿cierto? Y ahí como uno va aprendiendo a medida que va haciendo las cosas. ¿Cierto? Esa sería mi propuesta, pero si ustedes quieren, podríamos, no sé, como agendar como una, podría ser fuera del horario de la clase, algún día y ahí, no sé, podemos como trabajar solo con R en ese día. Pero Sí, ahí, a mí me gustaría, yo yo creo que creo ahora, que con R. ah, sí, pero como, ahí sí podemos hacer eso, como yo normalmente, como yo no tengo clases ni los martes ni los jueves, entonces esos 2 días yo no, yo como tengo alta disponibilidad, ahí no sé, como ahí quizás podremos hacer algo el próximo, ustedes tienen clase con Miguel el jueves, ¿cierto? O Sí, el jueves. Sí, sí, jueves. el jueves, Dejamos la ¿cierto? clase. Entonces, y con Manuel lunes, ¿cierto? Entonces, no sé, quizás podríamos pensar en algo para algún martes, como, ¿cierto? Entonces, yo Sí, creo que podría ahora ser. ya estamos todos acá, ¿cierto? Como somos en 7, o deberíamos ser 8. No, falta Wilson, ¿cierto? No, parece que había Falta Wilson y 7, pero ahora Luciano. solo hay. Ah, y Luciano también, como. Entonces, como yo voy a empezar a grabar la clase acá, ¿cierto? Y ahí podemos empezar, y ahí ellos quizás como empiezan un poco, pueden entrar un poco retrasados acá. Entonces yo voy a empezar a grabar la clase. ¿Cierto? Entonces, la idea de esa tarea como era más para que ustedes como intentasen ver cómo se les resultaba como utilizar R, utilizando como ese sitio acá, ¿cierto? Como yo entiendo que la mayoría de ustedes no tienen R en su computadora, ¿cierto? Pero acá uno puede, como en ese sitio, uno puede eh, eh, rodar como scripts de R, ¿cierto? Sí. Y la idea era realmente como solo hacen ver cómo es el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a ver en la clase de hoy, que es ese Kermack-McKendrick. De alguna manera, ustedes como tuviesen ese contacto con R para intentar como integrar el sistema numéricamente, ¿cierto? Entonces, todos que están acá intentaron hacer eso, esa parte del R,
Y ahí, ¿alguien no le resultó nada o alguien, como, hay alguien que no logró hacer nada porque no funcionó bien? ¿O a todos funcionó más o menos como con varios intentos ahí salió la cosa como... Funcionó bien, Fabio. A mí me funcionó perfecto. Ah, funcionó. Ah, bueno, cierto. Entonces, porque en la tarea de la próxima semana yo voy a poner como un nuevo script para que ustedes como empiecen a probar, como la idea que ustedes como, todo que ustedes vieron con el profesor Gustavo en el semestre pasado, de alguna manera uno también puede hacer eso con R, ¿cierto? Gustavo me comentó que, por ejemplo, él hizo utilizando GeoGebra, ¿cierto? Algunas cosas. Entonces, ustedes también, a principio, como pueden utilizar el GeoGebra también. Como, yo no conozco mucho de GeoGebra, entonces como yo preferí como intentar en R, que yo conozco un poco más, ¿cierto? Pero si alguien prefiere mucho el GeoGebra, como no habría problema. Yo ¿Cierto? hice, Y, ¿sí? yo hice el CIR en GeoGebra Sí. y en Excel también. ¿Cierto? Y después, como si ustedes quieren, como nosotros podemos, como yo creo que ustedes también pueden subir cosas en la carpeta, ¿cierto? Como esa carpeta que compartí con ustedes. Ah, Entonces, si ustedes quieren, como podemos, no sé, crear como una carpeta llamada, no sé, tareas, por ejemplo, y los que quieran, como pueden subir como lo que hayan hecho, y eso también sirve para los otros, como los que no hayan logrado hacer, como pueden mirar como que los colegas hicieran, como, ¿cierto? Como, eh, y ahí, lo que yo voy a hacer hoy, como yo voy como a hablar un poco acerca de los CIR, y ahí después como podemos mirar eso en el R también, y como vamos a hablar también del modelo CIS, ¿cierto? Entonces, y no sé, acerca de ese, yo había también dejado un texto como tarea, ¿cierto? Y un video. Ustedes lograron, como uno tenía que quizás elegir una de las dos cosas y como o leer o asistir el video. No sé si, y él era un video acerca como, del concepto del R0, ¿cierto? Como, sí. ¿ustedes lograron hacer eso? Vi el video, Fabio. Vi el video y Sí. traté de responder las preguntas que estaban ahí. Estaba bien interesante. Una consulta, mira, en las ecuaciones de McKendrick, que justo te bajaste, ¿Sí? la segunda ecuación era menos, era positiva, ¿no? Era beta IS. Sí, era positiva, ¿verdad? Como Positivo. Es es beta. positivo. Perdón, sí, es más beta, perdón. Ahí yo hice más En R está bien, no sé pero si yo copié eso de alguna parte o si yo escribí. Sí, entonces acá debería ser un signo de más, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces, los que no hayan como leído el texto, como podemos dejar eso para, no sé, como si ustedes quieren, como ustedes pueden subir como esa cosa que ustedes escribieron en la carpeta que nosotros tenemos, y ahí no sé, como podemos después como hacer algún tipo de actividad tipo un foro, ¿cierto? Todavía nosotros no tenemos acceso a esa plataforma Canvas, donde nosotros vamos a tener como un foro, ¿cierto? Pero la idea sería, no sé, como que uno leyera lo que el colega hizo y pudiera, no sé, comentar, como de alguna manera generar como algún tipo de discusión acerca de eso, ¿cierto? Pero si, ni todos han hecho, ahí podemos hacer eso en otra oportunidad, como, ¿cierto? Pero básicamente, como tanto el video cuanto el texto, como definían que era el R0, ¿cierto? Y como hablaban como de desafíos, no sé, por ejemplo, para estimar el R0 y también como desafíos para como en la propia utilización del R0, ¿cierto? Problemas con respecto a la estimación, y también como problemas con respecto a que el R0, como al final, como es un tipo de media, ¿cierto? Entonces, como ni siempre como es la mejor fotografía de la epidemia, ¿cierto? Y también como un otro, como así, yo estoy hablando muy rápidamente para que podamos empezar la clase. Una otra cuestión como es que el R0, como por ser una media, como lo que yo quería como hacer con que ustedes pensaran es que
quizás como valga sería bueno considerar modelos que son más heterogéneos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, cuando nosotros estamos pensando en una media, de alguna manera estamos pensando como en una cosa que es homogénea, ¿cierto? Es como si estuviéramos tratando todas las personas de una igual manera cuando estamos mirando solamente la media. Y el texto y el video como abre como una discusión quizás para que uno pudiera pensar como en modelos que son un poco más heterogéneos, ¿cierto? Por ejemplo, tanto el video cuanto el texto mencionan una regla que se llama de 20-80, ¿cierto? Entonces, Sí. esa es una observación que se hizo en muchas epidemias, ¿cierto? Es que hay lo que se llama del super spreaders, ¿cierto? Que son como, hay como una cantidad pequeña de personas como infecciosas que calzan como un gran número de infectados, ¿cierto? Sería más o menos como algo como, obviamente eso no es una regla general, pero uno podría pensar que, no sé, como que 20% de los infectados, como hay un grupo que son esos super spreaders, como, y ese calzan como casi 80% de las infecciones, ¿cierto? Sí. Entonces, como, y eso una de las razones que tanto el texto cuanto el video apuntaban como que quizás el R0 no sea como la mejor manera de como evaluar como, no necesariamente la mejor manera como de hacer una fotografía de la epidemia. Una otra cuestión que también hay como es que normalmente cuando nosotros pensamos en estimar como el R0, ¿cierto? La estimativa más precisa que uno puede hacer del R0 es al final de la epidemia, ¿cierto? Cuando nosotros ya sabemos como el número total de infectados, el número total como de personas que no fueron infectadas, ¿cierto? Eso nos permite como estimar como de manera más apropiada el R0 y como durante una pandemia, ¿cierto? Como la que estamos ahora, como esos intentos como de estimar el R0 a medida que la pandemia como va avanzando, como pueden resultar como en problemas como o de superestimación o de subestimación del R0, ¿cierto? Entonces, el texto y el video como presentan como varios desafíos para la utilización y la estimación como del R0, pero hoy podemos como, entonces, yo voy a pedir que ustedes como intenten como elegir alguno de los dos recursos y ahí intenten subir como a la carpeta que nosotros tenemos en Drive, como puede ser como un parágrafo diciendo algo que usted encontró interesante acerca de ese recurso, ¿cierto? Pero ahora vamos a pasar a la clase de hoy, si no nosotros no avanzamos mucho. Eh, y ahí como durante la clase probablemente como en algún momento yo voy como utilizar el R y ahí podemos mirar como el modelo SIR, ¿cierto? Como en R. Entonces ahora yo voy a compartir mi pizarra. Fabio, antes de continuar, Sí. mira, fíjate que en general yo no en ese archivo de YouTube no Sí. logré ver dónde hablaban de la cobertura de vacunación Ah, o el porcentaje de población para evitar brotes. No distinguí eso, ah, fíjate. Lo escuché ah, varias veces, pero no lo distinguí. sí, como puede ser que no, como el video tenía como los valores del R0 para varias enfermedades, ¿cierto? Y la idea que Sí, yo tenía era que, no sé, uno podría como ver cuál era la enfermedad que tenía como el mayor R0. En ese caso era el sarampión, ¿cierto? sí, Tenía sí. como el R0 de 18, ¿cierto? Entonces, uno podría, con esa forma que nosotros habíamos visto en la clase pasada, calcular ese número de cobertura, ¿cierto? Yo Ya. voy La idea era calcularlo, como... digamos, con los diferentes Sí, R. la idea era Ya. más como para aplicar lo que ustedes habían visto en la clase, como el video no hablaba del... Es solo un momento acá que eu estou intentando compartilhar mi pizarra acá. Eu não sei por que não. Como eu creio que...
Un momento. Mm, ¿Estás mostrando algo o yo me caí? Perdona que tengo como lo voy a compartir acá en pantalla. No, nada, no te preocupes. Yo voy a conectar acá en la... Solo dime que me quieres. Yo voy como parar de compartir con esa... Cierto, entonces ahora estoy y como yo voy a apagar mi video para que no haya problemas de conexión. Cierto, entonces en la clase de hoy, como nosotros vamos a ver como ese sistema de Kermack-McKendrick, y ahí durante la clase, como nosotros podemos como mirar acerca del R y del modelo CIR, como. Entonces solo... Yo tengo material de la clase acá. Cierto, entonces hoy nosotros vamos a empezar como a ver como esa parte de modelamiento, como entonces como modelos compartimentales, ¿cierto? Como, y la idea como que nos podemos imaginar que vamos a tener una población, ¿cierto? Población. Y ahí nosotros vamos a empezar trabajando como, primero vamos como trabajar como sin demografía, ¿cierto? Imaginando que no hay como nacimientos, muertes, migraciones, ¿cierto? Entonces imaginando que la población como es constante, ¿cierto? Como después, como fácilmente uno puede cambiar esa hipótesis, ¿cierto? Entonces la idea de un modelo compartimental como es como imaginar que tenemos una población que nosotros somos los estados, que podrían como evolución natural de una enfermedad, ¿cierto? Profe, no se le escucha Entonces, muy bien, se le escucha y ahí lo entrecortado. que, se escucha entrecortado, entonces, lo que yo voy a hacer como es, solo un momento, yo voy a hacer la clase entonces solo desde mi iPad de acá, entonces yo voy como,
voy a transformar como, solo un momento, y ahí yo voy como, Una consulta, Fabio, tú de... Ah, salió. Fabio. ¿ustedes me escuchan o no? Súper bien, sí, bien. Sí. Bueno, entonces como vamos a ver si, si hay algún problema, ustedes me comentan ahí como, pues yo Ya. tengo que dar a grabar de nuevo acá el video. Perdona por quizás como otra persona podría grabar el video porque ahora no sé. Ok. Ok. Se- ok, cierto. Entonces ahora que ahora estoy haciendo la clase solo del iPad, creo que eso debería mejorar como, entonces, cierto. Entonces la idea como sería sencilla, como tenemos una población y ahí como los individuos de esa población como pueden tener distintos estados, cierto. Entonces los estados, cierto, uno puede imaginar que hacen como una partición de la población, como hacen una partición de la población, ¿cierto? Como entonces, por ejemplo, si tenemos como n individuos, y los siguientes estados, ¿cierto? Como el estado, como podría ser como un estado donde uno es susceptible a la enfermedad, ¿cierto? El estado donde uno es como infectado, ¿cierto? Como, y eso quiere decir que una persona que está en el periodo infeccioso, ¿cierto? Y ahí podemos imaginar como que esa enfermedad, como después del periodo infeccioso, la persona adquiere algún tipo de inmunidad, ¿cierto? Entonces sería una persona inmune, ¿cierto? Y hay que Fabio, montar... una ¿Sí? consulta ahí en la línea donde dice los individuos pueden tener distintos estados de salud. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Después de la flecha y no alcanzo a notar ahí. Distintos estados de salud. Eso Sí. puede indicar como esos estados, como pueden indicar, Indicar, ok, gracias. perdón, voy a intentar mejorar mi letra acá, como indicar la evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces la idea es que los estados como van a ser como una partición de la población, ¿cierto? Y hay como un ejemplo sencillo, ¿cierto? Sería como si tenemos una población con n individuos, y ahí como esos estados acá, ¿cierto? O el individuo es susceptible, o infectado, o es inmune, ¿cierto? Y ahí inmune como, nosotros muchas veces decimos que es un individuo removido, como removido o recuperado como, de la enfermedad, ¿cierto? Como, o sea, eso significa que de alguna manera ese individuo acá no juega ningún, no tiene ningún rol en la propagación de la enfermedad, ¿cierto? Como, entonces, en ese caso acá uno podría imaginar que para todo instante de tiempo, nosotros vamos a tener eso acá como que yo podría como crear como unos compartimentos, ¿cierto? Un compartimento ST, un compartimento IT y un compartimento RT, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el ST es igual que el número de los individuos en el estado S, ¿cierto? Y así por delante, ¿cierto? Uno podría imaginar acá en el estado R, como voy en el estado I, como acá al instante
T, ¿cierto? Acá en el estado I, al instante T, y acá el RT también como número de individuos en el estado R, en ese instante T, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es un modelo de compartimento, ¿cierto? Como yo tengo una población, yo tengo determinados estados que los individuos de esa población pueden asumir, y como esos estados hacen un tipo de partición de la población, ¿cierto? Como, ahora, cuando uno hace un modelamiento de ese tipo, como uno podría, como lo que nosotros vamos a hacer para modelar la epidemia, como crear algún tipo de dinámica, ¿cierto? Para describir cómo que un individuo pasa de un estado a otro, ¿cierto? Entonces, acá, al modelar, vamos como describir como de alguna manera matemática cómo los individuos pasan como de un estado a otro, ¿cierto? Como esa es la idea como de un modelo como compartimental, y ahí uno puede imaginar como que uno puede tener como modelos compartimentales como que pueden ser como determinísticos, ¿cierto? Y eso podría ser tanto, no sé, en tiempo discreto, podría ser en tiempo continuo, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar como modelos donde la dinámica de cómo un individuo cambia de un estado hacia el otro es como descrito por ecuaciones de diferencias finitas, o podrían ser como descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, ¿cierto? Como ahí va a depender de cómo uno hace el modelamiento. Uno también podría pensar en modelos compartimentales estocásticos, ¿cierto? Como, y ahí que también como uno podría imaginar como en tiempo discreto, en tiempo continuo, ¿cierto? En esa primera parte de la asignatura, como nosotros vamos a nos focar como primera parte de la asignatura, nosotros vamos a nos focar en como modelos a tiempo continuo determinísticos, ¿cierto? Como que serían como, y ahí nosotros vamos a enfocar como en modelos descritos por ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, en particular, modelos compartimentales, tales descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros estaremos imaginando, por ejemplo, aquí yo tengo acá, no sé, entonces, en un primer caso acá, nosotros tenemos que para todo tiempo t, ¿cierto? Yo quiero que la suma del st más el it más el rt sea igual como a un determinado número n, ¿cierto? Y acá como normalmente uno puede como dibujar eso como un diagrama, ¿cierto? Para describir como cuáles son las transiciones que son posibles, ¿cierto? Y acá como la idea es que esa transferencia de individuos de un estado o de un compartimento hacia otro, eso es como un flujo, ¿cierto? De personas por tiempo, ¿cierto? Entonces, como uno puede pensar que acá, como todas las unidades son como personas por alguna unidad de tiempo, ¿cierto? Son como flujos de un compartimento hacia otro, ¿cierto? En ese caso acá, nosotros vamos a ver, cuando nosotros modelarmos como ese primer modelo, que es el modelo de Kermack-McKendrick, nosotros como vamos a ver que nosotros normalmente podemos describir como
ese diagrama como con algunas tasas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, como podríamos imaginar que acá hay como una tasa beta, ¿cierto? Y acá como hay una tasa, yo creo que era alfa en nuestro modelo, ¿cierto? Y acá, como entonces vamos a empezar ahora con el modelo de Kermack, McKendrick, ¿cierto? Que fue uno de los primeros modelos, como no es el primero, ¿cierto? Pero es uno de los primeros modelos que tienen como esa dinámica CIR y que hacen el modelamiento utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias como después se tornó usual, ¿cierto? Entonces, la idea de ese modelo acá, entonces nosotros tenemos que de alguna manera como describir cómo que los individuos pasan como de un estado al otro, ¿cierto? Y acá como una primera cosa que nos va a llamar la atención, como solo un momento, es como la incidencia, ¿cierto? Entonces acá yo voy a definir como incidencia, ¿cierto? Eso es una otra cantidad como que es importante en epidemiología. Yo no podría decir que eso es como el número de individuos susceptibles que se tornan infectados por como unidad de tiempo, ¿cierto? A eso nosotros vamos a llamar de incidencia. Entonces, si yo estuviera, por ejemplo, modelando como la derivada, como el ST, ¿cierto? Es el número de individuos en el compartimento S en el instante T. Entonces, si nosotros calculamos la derivada del S, eso como, de acuerdo con esa definición do que sería como la incidencia, la derivada del S sería como menos la incidencia, ¿cierto? Entonces, esa es una primera idea acá, ¿cierto? Es la primera idea como cómo nosotros vamos a modelar la incidencia. Entonces, cómo modelar la incidencia, ¿cierto? Hay como varias maneras de hacer eso, ¿cierto? Y hay una manera como que sería como bastante general, ¿cierto? Sería pensar en lo que nosotros llamamos de fuerza de infección. Entonces, fuerza de infección, voy a llamar así de lambda T, ¿cierto? Y eso como es la tasa, como eso es igual que la tasa con que los individuos susceptibles son expuestos o adquieren la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que hay como distintas maneras de modelar como eso que se llamaría de fuerza de infección. Eso significa que cada individuo susceptible como está expuesto a una fuerza de infección que como va a ser la tasa con que ese individuo como va a pasar de susceptible a ser infectado, ¿cierto? Entonces sería alguna cosa así como la incidencia sería como incidencia sería igual que esa tasa lambda T, ¿cierto? Veces el número de individuos susceptibles en T, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos modelar como esa fuerza de infección, ¿cierto? Entonces, una primera manera de hacer eso, entonces, como un primero modelo, ¿cierto? Para la fuerza de infección, ¿cierto? Que es el modelo donde Kermack y Kendrick se basearon,
es un modelo que uno puede pensar que tiene como una inspiración que viene como de las ciencias como físicas y químicas, ¿cierto? Está basado como, está como basado en el principio de acción como de masas, ¿cierto? Como que tiene como que ver con la manera con que una reacción química ocurre, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar, por ejemplo, que yo tengo como los individuos infecciosos, ¿cierto? Como de alguna manera, como la fuerza de infección es proporcional al número de individuos como infecciosos, ¿cierto? Como, entonces, como el número, o como la tasa, o perdón, la fuerza de infección, como lambda T es como proporcional al número de individuos infecciosos, como al número de individuos infecciosos, ¿cierto? Como entonces sería alguna cosa así, ¿cierto? Como es algún como, ahí podemos, como voy a llamar eso de beta, ¿cierto? Como alguna constante beta veces IT, ¿cierto? Como, y acá imaginando que entonces, por ejemplo, alguna constante veces IT, ¿cierto? Como donde ese beta es una constante positiva, ¿cierto? Después, como nosotros podemos como dar un nombre para beta, ¿cierto? Como por ejemplo, beta podría ser como la tasa de contactos que generan una transmisión de la infección, como genera transmisión de una infección, y ahí podemos imaginar que esa tasa es per cápita, ¿cierto? O sea, como cada indivíduo infectado, ¿cierto? Yo estoy como multiplicando por un beta, ¿cierto? Entonces yo tengo acá IIT, perdón, acá yo cambié la notación, ¿cierto? Acá sería un IT, eso sería como el número total de individuos infectados, y cada uno de esos individuos como está generando como una tasa de contacto, ¿cierto? Con una intensidad beta, ¿cierto? Entonces, como eso sería como una primera manera de hacer ese modelamiento, como ahora como uno podría decir que esa tasa de contacto constante, ¿cierto? No es muy realística, ¿cierto? Como entonces acá la hipótesis es que la tasa de contacto que genera una transmisión es constante, ¿cierto? Como, y ahí, imaginando que eso es per cápita, como quizás como no sea como realístico, ¿cierto? Como uno podría imaginar como que quizás como la tasa de contacto, como podría ser, por ejemplo, que los individuos mudan de comportamiento cuando haya como muchos infectados, ¿cierto? Como podría ser que eso de alguna manera como que, por ejemplo, el número de infectados podría como influenciar la tasa con que las personas hacen contacto, ¿cierto? Pero en ese modelo nosotros consideramos que los individuos como van a estar se comportando de la misma manera, o sea, que esos individuos no van a cambiar el comportamiento a lo largo de la infección, ¿cierto? Por lo tanto, esa tasa de contacto se va a mantener constante y la fuerza de la infección va a depender solamente del número de infectados que yo tengo en la población, ¿cierto? Entonces, eso significaría que acá, de ese
compartimento S, estamos, no sé, sacando los individuos como, con esa, uno podría imaginar con esa taza acá, ¿cierto? Como, con una fuerza de infección que sería beta veces I, ¿cierto? Como, y hay cada, entonces, esa tasa que está incidiendo sobre cada susceptible, ¿cierto? Y acá tenemos los infectados. Y acá, como nosotros, entonces, esa es una primera ecuación, ¿cierto? Entonces, en ese modelo de Kermack y McKendrick, estaría quedando así, como, entonces, yo sé que los individuos como susceptibles, como están saliendo de ese compartimento de susceptibles, de acuerdo con esa tasa acá, ¿cierto? Ahora, la incidencia como, todo que sale del compartimento de los susceptibles, como está entrando en el compartimento de los infectados, ¿cierto? Entonces, acá, nosotros podríamos imaginar que lo que sale del S está como inmediatamente entrando en el compartimento de los infectados, ¿cierto? Acá, como uno tiene que hacer esa diferencia, como por ejemplo, eso es el modelo CIR, ¿cierto? Como, o sea, nosotros solo tenemos 3 estados, como los individuos pasan del susceptible directamente al estado de los infectados. O sea, como no hay un periodo de incubación, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, el periodo de incubación es un periodo como, o periodo de latencia, es el periodo donde una vez que el individuo fue expuesto a la enfermedad, como él se torna infeccioso, ¿cierto? Acá nosotros, en ese modelo CIR, estamos imaginando que no hay un periodo de latencia, o sea, como los individuos, una vez expuestos, inmediatamente se vuelven infecciosos, ¿cierto? Como, entonces, es una simplificación del modelo. Entonces, acá no es un modelo SIR, ¿cierto? Como, donde esos serían los expuestos, o sea, ¿cierto? Como, entonces, a ese modelo sencillo, como falta ese estado de una persona ser solamente expuesta y no infecciosa, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que imaginar que un individuo, cuando es infectado, ¿cierto? Ele va a permanecer como un determinado tiempo en ese periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, acá como el modelamiento que se hace en el modelo CIR, como es imaginar que los individuos como salen a una tasa constante del compartimento de los infecciosos, ¿cierto? Entonces, acá uno imagina normalmente que acá hay un alfa, ¿cierto? Hay una tasa alfa acá, con que el individuo como pasa a ser como inmune, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un modelamiento del periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, como en el modelo CIR de Kermack McKendrick, los individuos infecciosos salen como para el compartimento R, ¿cierto? A una tasa constante, que en ese caso sería alfa, ¿cierto? Entonces, eso significa que cada individuo, como está saliendo de ese compartimento I a una tasa alfa. Nosotros vamos a ver que eso tiene como implicaciones desde un punto de vista como, ¿qué eso significa desde un punto de vista como, uno podría pensar como en términos prácticos o mismo en términos estatísticos, ¿cierto? Como, o que vamos a estar diciendo acá, como solo un momento, sería algo así como,
¿cierto? Que la tasa con que los individuos están saliendo como, ¿cierto? Si nosotros imaginamos como, vamos como ignorar como las entradas, ¿cierto? De nuevos individuos al estado y al compartimento IT, ¿cierto? Como al compartimento IT, ¿cierto? Entonces nosotros estaremos suponiendo alguna cosa así como que los individuos salen a una tasa constante, que sería un alfa I, ¿cierto? Como cada individuo, como está saliendo a esa tasa alfa, ¿cierto? Entonces, la tasa de salida sería como un alfa veces I, ¿cierto? Como sería como la tasa de salida de I, ¿cierto? Y ahí como uno puede resolver como fácilmente esa ecuación acá, ¿cierto? Como esa ecuación estaría diciendo alguna cosa así como que el IT, ¿cierto? Sería alguna cosa así, ¿cierto? Como ahí no sé como si ustedes se acuerdan como si con el profesor Ricardo en la parte de modelos modelamiento estocástico, ¿cierto? Ustedes vieron como la distribución que se llama como distribución como exponencial, ¿cierto? Eso significa como que de alguna manera como entonces si como un individuo está en el compartimento IT, ¿cierto? En el instante T, ¿cierto? Como voy como hacer así, como voy a cambiar acá, como uno puede como interpretar que una proporción E menos alfa T de los como infectados todavía como están en el compartimento I, ¿cierto? Después de como T unidades de tiempo, ¿cierto? Entonces, eso sería como, si nosotros estamos mirando solamente la salida de los individuos del compartimento, ¿cierto? Entonces, acá estamos diciendo como, si nosotros miramos así como, ¿qué sería la salida? Como eso significaría que después de T unidades de tiempo, E menos E elevado a, perdón, E a menos alfa T sería la proporción de individuos que todavía como están como en el compartimento IT, ¿cierto? Y ahí si uno piensa en términos de probabilidad, como en términos de probabilidad, ¿cierto? Como esto significa que cada individuo tiene como probabilidad E a menos alfa T de todavía estar en el compartimento IT, ¿cierto? Entonces, uno podría imaginar como que en ese instante de tiempo
T, ¿cierto? Como yo sé que esa proporción acá son los individuos que todavía están como en el compartimento IT, ¿cierto? Uno podría imaginar cómo hacer eso así, ¿cierto? Como si nosotros imaginamos como eso así, ¿cierto? Eso sería proporción de individuos todavía en T, perdón, en IT, ¿cierto? Y ahí como interpretando eso de manera probabilística, eso significa que cada individuo tiene como esa probabilidad de todavía estar en ese compartimento IT, ¿cierto? Ahora, ¿qué eso significa del punto de vista del período infeccioso? Entonces, acá, si el individuo todavía está en IT, esto es como equivalente a decir que el período infeccioso del individuo es como mayor, ¿cierto? Do que T, ¿cierto? Como eso es lo que significa, porque si el individuo todavía está en IT, eso es porque su tiempo infeccioso es mayor que T, ¿cierto? Entonces, si nosotros imaginamos eso como una probabilidad, como eso sería eso acá, como entonces el periodo infeccioso ser mayor que E a menos alfa T, ¿cierto? Como y ahora, como si ustedes se acuerdan como de modelamiento estocástico, como una variable aleatoria que tiene esa distribución como la variable aleatoria que satisface esta condición, ¿cierto? Es la variable llamada de exponencial, ¿cierto? Entonces, al hacer esa interpretación probabilística, ¿cierto? Nosotros llegamos a una situación donde el periodo infeccioso como tiene una distribución que es una distribución de una variable aleatoria exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se acuerdan como eso acá, ¿cierto? Como, entonces, acá una distribución de probabilidad, ¿cierto? Probabilidad es como una función, ¿cierto? Que uno podría imaginar así. Y ahí eso es así, ¿cierto? Como ¿cierto? Donde esa ft como f de t, cuando ese t acá como va a infinito, eso es igual a 1, ¿cierto? Cuando el f de t va a menos infinito, eso acá es igual a 0, ¿cierto? Y en este caso acá, como si como f de t es igual que 1 y a menos alfa t, cuando el t es mayor o igual que 0, o 0, si t es menor que 0, entonces la variable es una variable
exponencial con média 1 sobre alfa, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿todos ustedes se acuerdan de eso o no? ¿O está como no queda claro? ¿Cierto? Entonces, lo que estoy intentando decir acá es que si nosotros hacemos esa hipótesis de que los indivíduos salen a una tasa constante, ¿cierto? Cada indivíduo infectado pasa del infectado a recuperado o inmune a una tasa constante alfa. Eso tiene una implicación acerca del tiempo, de cómo nosotros estamos modelando el tiempo que el individuo permanece infeccioso, ¿cierto? Y si nosotros tomamos esa hipótesis, nosotros lo que vamos a llegar es que ese tiempo, ese periodo infeccioso, o el tiempo que el individuo permanece infeccioso, tiene una distribución que es lo que se llama de una distribución exponencial, ¿cierto? Con média 1 sobre alfa. Entonces, eso que nosotros sacamos a cómo hacer esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, acá uno podría imaginar, si nosotros volvemos ahora como a nuestro modelo, ¿cierto? Como nuestro modelo está quedando así, como menos beta I S, la derivada del I, como entran personas como igual que la incidencia, y las personas salen como a una tasa constante alfa, y ahí como yo tengo I personas infectadas, la tasa de salida es alfa veces I, ¿cierto? Y acá entonces nosotros podemos llamar como de beta, tasa de contacto per cápita, este alfa es la tasa de recuperación, y nosotros sabemos como del modelamiento también, que todas las personas que salen del estado I, ¿cierto? Entran directamente al estado R, ¿cierto? Entonces acá aparece ese, entonces ese sería nuestro sistema, ¿cierto? Ese es como, de alguna manera, como esa es la derivación de la, como, que está por detrás del modelo de Kermack y McKendrick, ¿cierto? Entonces acá estamos haciendo varias hipótesis, entonces acá como, hay como varias hipótesis al como escribir como estas ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuáles serían las hipótesis? Como primero tenemos esa hipótesis acerca como la población es como cerrada, ¿cierto? Como acá nosotros estamos asumiendo que a todo tiempo, como yo tengo n individuos, y para cada instante de tiempo, yo tengo esa condición acá, ¿cierto? Como una otra hipótesis, como esa hipótesis está relacionada con la fuerza de infección, entonces, ese principio de acción de masas, ¿cierto? Eso de alguna manera como quiere decir que la población está como, o es como homogénea, ¿cierto? Como, y está como bien mezclada, ¿cierto? Como, o sea, como nosotros asumimos como que esa fuerza de infección era alguna cosa así, ¿cierto? Beta veces IT, o sea, como ese beta es una constante, o sea, la fuerza de infección es proporcional solamente al número de infectados, ¿cierto? Y a todos los individuos como susceptibles, como están expuestos a la misma fuerza de infección, ¿cierto? Entonces, ese homogéneo y bien mezclado, ¿cierto? Es porque todos individuos susceptibles
están como expuestos a la misma fuerza de infección, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver que en modelos más complejos, como lo que nosotros podemos hacer, como es de alguna manera como hacer con que la fuerza de infección afecte individuos distintos de maneras distintas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la fuerza de infección puede, no sé, variar con la edad, puede variar con el comportamiento, ¿cierto? Entonces, ahí como nosotros vamos a ver durante la asignatura como varias maneras de cambiar como esa hipótesis acerca de la fuerza de infección. Y acá también tenemos como, al modelar como la tasa de salida, como la tasa de recuperación, ¿cierto? Alfa es constante. Esto significa que asumimos que el periodo infeccioso tiene como una distribución de probabilidad de una variable exponencial con média 1 sobre alfa, ¿cierto? O sea, como un individuo pasa en média 1 sobre alfa unidades de tiempo infeccioso. Ahora, eso también como tiene fuertes implicaciones a la manera que estamos modelando el tiempo infeccioso. No sé si ustedes se acuerdan como, pero esa variable exponencial es lo que se llama de una variable con falta de memoria. Entonces, no sé cómo. Acá, como, voy a hacer acá como un paréntesis, ¿cierto? Como paréntesis. La variable exponencial tiene como una propiedad que se llama falta de memoria, ¿cierto? Y eso significa como en palabras, como sería más o menos eso, como si un individuo está como enfermo, no sé, S unidades de tiempo y un otro está como enfermo, no sé, T unidades de tiempo, ¿cierto? O sea, como un individuo ya está en el periodo infeccioso por un tiempo S y el otro ya está como por un periodo T. Los dos tienen como la misma probabilidad de salir como del estado infeccioso, como los dos tienen como la misma probabilidad de salir del estado infeccioso en delta T unidades de tiempo, ¿cierto? O sea, como porque nosotros sabemos que los individuos, nosotros estamos asumiendo que la tasa de salida del estado I es constante igual a alfa, ¿cierto? Entonces, independiente del tiempo que los individuos están infectados, ambos tienen como la misma probabilidad de salir como del estado IT para el estado R, ¿cierto? No sé, en un tiempo delta, ¿cierto? Como, y quizás eso ni siempre es verdadero, ¿cierto? Uno podría imaginar que cuanto más tiempo yo estoy enfermo, ¿cierto? Como yo debería como, no sé, si hace como una semana que yo tengo, no sé, hepatitis, debería ser más probable que yo me recupere
do que si yo solo tengo hepatitis hace como 2 días, ¿cierto? Entonces, esa hipótesis no es muy realística, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver que hay maneras de contornar como esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, esa sería la idea del modelo CIR. Y ahí, perdona que parece que yo siempre voy muy despacio, pero ¿alguien tiene alguna pregunta acá? Como, entonces, lo que nosotros hicimos fue simplemente como pensar en cómo deberían ser como esas ecuaciones. Y ahí quizás como yo voy como a hacer un intervalo de unos 25 minutos, ¿cierto? Y ahí como volvemos después del intervalo, como, y ahí yo voy a intentar como ir un poco más rápido. Entonces, intervalo. Y ahí podemos hacer como de unos 25 minutos. Entonces, volveríamos a las... o quizás unos 20 minutos, si no... What the fuck? Ya. voy Yo a hacer- encuentro que está bien, profe, la velocidad. ¿Eh? ¿Está Sí, bien? Fabio, yo pienso que a ratos te apuras como loco, te subes a la moto y escribe y habla a una velocidad increíble. Yo algunas veces no entiendo, la verdad. Ah, perdón. Yo voy entonces a intentar ir más de como... Sí, yo creo que tienes que tomar tu medicamento, Fabio. Ah, ¿sí? Ah, Estás sin medicamento. sí. Entonces voy como a intentar como... Como ir como- conversando como ir conversando lo que vamos viendo, porque si apuntamos todo el rato, no sé, no le encuentro mucho sentido. Pero bueno, en fin. 18:32, nos vemos. Sí, nos vemos entonces. Como ya voy a cambiar acá un poco la dinámica. Como... Nos vemos. Luego, profe.